orden, démosle orden a nuestro estudio porque si no nos perdemos, nos perdemos. Entonces, orden, muchachos, orden. Autoconciencia, orden es autoconciencia. Ahora, para relacionarlo, pues, de hecho, la misma clave 6 te da la respuesta. Supraconciencia sería el Keter, autoconciencia sería Shokma y subconsciencia sería Bina, ¿cierto? Entonces, ahí está la tríada perfecta que está representada también en el árbol de la vida, en la Cábala. Y bueno, eso es lo que nos habla este tema. No nos, todo aporte es valioso, pero todo eh, en su momento, en su tiempo, todo en orden, todo. Entonces, capítulo 12 de los dioses del árbol de la vida. Entonces, este capítulo nos dice cuando el hombre empezó a observarse a sí mismo en la antigüedad, ¿sí? Cuando empezó Cuarto Camino, pero en la antigüedad, se dio cuenta de que los fenómenos naturales, a observar fenómenos externos a él, fenómenos que no estaban bajo el dominio de su propio cuerpo, y no podía explicar, ¿cierto? Como el fuego, por ejemplo. ¿Qué más pudieron haber visto los antiguos? Pues el fuego, el viento, la lluvia, los rayos, bueno, un sinfín de fenómenos naturales. Y ellos decían, pero eso ¿cómo se hace? ¿Quién hace eso? ¿Por qué está pasando eso? Como no tenían la respuesta, porque eso no se ve, entonces dijeron, eso debe ser un ser semejante a mí, ¿cierto? Pero con poderes superiores. Y entonces desde ahí les llamó invisibles y bueno, esa palabra se cambió y luego ahora usamos dioses, pero eran los invisibles. Entonces nos dice que todas estas manifestaciones de la naturaleza son hechas por eh, seres semejantes a nosotros, pero con poderes superiores. Gurdjieff nos habla de eso y nos dice que en todos los cosmos, cada cosmos está regido por ciertas leyes. Entonces está la ley del 1, del absoluto, luego 3, 6, 12, 24, 48 leyes. La ley 1 está formada por un átomo indivisible, un átomo indivisible, un átomo que es absoluto en sí mismo. Pero un universo de 48 leyes está formado por un átomo y ese átomo está formado por 48 de estos pequeños átomos. Entonces aquí está el átomo de 48 que es un solo átomo. Entonces de aquí nace la idea de, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros que tenemos en un átomo, tenemos ya los 48 átomos que forman este absoluto, entonces si yo le quito 24 átomos, voy a conocer el átomo número 24, que tendría 24 átomos. Si le quito a esos 24 átomos 12 átomos, voy a conocer el mundo de 12 átomos. Si a estos 12 átomos le quito 6 átomos, entonces voy a conocer el mundo de 6 átomos, y luego está el mundo de 3 átomos, y luego está el mundo de un átomo. Esta es la forma en la que podemos estudiarnos, esta es la forma en la que vamos a estudiarnos a nosotros mismos, como partiendo de nuestro propio entendimiento, de nuestros propios átomos, de nuestra propia materia, vamos a entender esos poderes superiores que gobiernan todo el universo, pero que a la vez están dentro de nuestros átomos. Ese fue el conocimiento eterno, esa es la sabiduría eterna, pues todo esto es sabiduría eterna. ¿Sí? No se le puede atribuir a una persona, no se puede decir esto lo hizo Hermes o esto lo hizo Paul Foster Case o esto se lo inventó Gurdjieff, no, ellos simplemente dan una sabiduría que es muy antigua, no sabemos de cuándo viene, pues hay quien dice que viene de la época
de la Atlántida, hay quien dice que es de la Lemuria, hay quien dice que es de las hiperbóreos, hay quien dice que es de estas razas anteriores a nosotros. El hecho es que, bueno, supongo yo, simplemente todas son correctas, es decir, este conocimiento se ha venido armando a medida que pasan las diferentes razas. Cada raza deja su grano de arena en el conocimiento, ¿cierto? Que podría significar estas 4 animales de la clave 10, por ejemplo. Aquí hay 4 animales, entonces podemos decir que esta fue la raza hiperbórea, Atlante, Lemuria y la raza protoplasmática. Entonces, y que nosotros somos la 5ª raza ya. Entonces, seguramente después de esta generación, después de que esta raza se haya purificado y venga nueva raza, vendrá con un nuevo conocimiento, es decir, con algo agregado, que trate de explicar esto, cómo funcionan esos poderes superiores y cómo esos poderes superiores están en nosotros mismos. Entonces, bueno, Lao Tse denomina el viejo muchacho a la supraconciencia. La supraconciencia es joven, es siempre joven, porque es eterna. Pero ¿dónde más encontramos al joven muchacho? La B12. La B12. En el colgado, ahí está. Es un muchacho, pero con su cabello blanco, pues. Está suspendido en la conciencia cósmica. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que se refieren. Entonces, por todo esto es que podemos decir Cábala, Tarot, Cuarto Camino, Chuang Tse, Lao Tse y todos los conocimientos nos hablan de lo mismo. Solo que todos usan diferentes palabras, todos usan diferentes denominaciones. Y a cada denominación le dan su propio concepto y a cada concepto su propio Dios, digámoslo así. Pero siempre se está hablando de lo mismo, pues. ¿Sí? Siempre se está hablando de lo mismo, pero pues como nosotros estamos dominados por la 15, ¿cierto? La 15 nos tiene agarrados en su ignorancia, en su separación, nos tiene separados, nos tiene esclavos y no nos deja ver, se nos ha robado el fuego, entonces no podemos ver que todo es lo mismo, ¿sí? Que todo es absolutamente lo mismo. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, entonces se empieza a ver la sincronicidad en todos los conocimientos. Entonces, por ejemplo, a ver, en el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa eso aquí en la Cábala, por ejemplo? Alguien de pronto podría tratar de dilucidar qué puede significar eso. En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Guerrero, es como aquella parte de arriba de Aun Sof, ese era el aliento, ¿no? Ese es el verbo que se empezó a materializar en las esferas cuando se hace carne. Es como, es que no sé explicarlo, pero yo lo vería así. Arriba ya de Keter es como el verbo y está conectado a algo más, no sé si les dicen inteligencia cósmica, y como que de ahí sopla y empieza a materializarse los árboles. No sé si puede hacer algo así. Perfectamente, perfectamente, eso es. Entonces, por encima del árbol de la vida, recuerden que está el Ain Sof y el Ain Sof Aur. Entonces, en el principio era el verbo, el Ain, y el verbo estaba junto a Dios, Ain Sof, y el verbo era Dios, era la luz ilimitada, Ain Sof Aur. Y luego Dios dijo, y cuando dijo se creó la vibración y esa vibración creó el Keter. Y ese Keter se inundó y empezó a crear los diferentes mundos, y esos mundos crearon sus diferentes formas de manifestación. Eso es. Entonces aquí vemos cómo todo está relacionado con todo. Tú puedes leer cualquier cosa y lo puedes leer con Cábala, lo puedes leer aquí, por ejemplo, en Tarot. ¿Dónde está el Ain Sof y el Ain Sof Aur aquí?
Es el fondo amarillo, ¿no? No, es el O sol tendríamos que blanco. decir que es el sol. Exactamente, Ah, entonces yo los tenía al revés. así es. Entonces, cuando aprendemos a ver, cuando aprendemos a interpretar, pues esto fue lo que todos los antiguos han hecho con el conocimiento y es eh, darle un nombre, todo tiene que ser nombrado. Si bien el nombrar algo nos separa, porque si yo digo que yo soy Alex y tú eres Pacato, ya hay una separación, pero esa separación es necesaria para definir dónde está mi campo de personalidad a trabajar y dónde está el tuyo. ¿Sí? Entonces es necesario, pero bueno, con el tiempo vamos disolviendo eso hasta que llegamos aquí otra vez al uno, otra vez nos volvemos uno. Pero mientras no estamos en el uno, la separación, digamos que es necesaria. Pues. Entonces, todas estas fuerzas naturales son personificadas en términos que la conciencia humana lo entienda. ¿Sí? Entonces, de aquí que, bueno, todo eso se degeneró porque cada cultura le puso el nombre a sus dioses, que esos dioses no eran otra cosa que representar su conocimiento y darle una estructura a su conocimiento y nombrarlo. Si yo no supiera que esto se llama Keter, ¿cómo te voy a decir, a ver, vamos a hablar de Keter, si esto no se llama Keter? Entonces tengo que poner un nombre a las cosas. Y en ese ponerle el nombre a las cosas fue que todo entró en confusión, pues. Sí, porque entonces unos dicen que no, es que son mis dioses los verdaderos, los suyos son falsos, porque usted les dice de otro nombre. Y nadie se da cuenta que están hablando de lo mismo. Nadie se pone a analizar, nadie tiene autoconciencia, no hay, pues todos viven en su ignorancia, pues. Pues bueno, entonces eh, tenemos que entender que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera y que si podemos investigar una gota del agua, una gota del océano, podemos saber todo sobre el océano, ¿cierto? Entonces, hoy en día se ha modificado todo para parecer que es inalcanzable, que esa conciencia superior es inalcanzable. Bueno, por eso el Cristo, Jesucristo nos decía, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que teniendo el conocimiento, ni pasan ni dejan pasar. Esto lo saben, pues, los judíos, esto lo saben las diferentes religiones, todo el mundo sabe esto, pero todos lo ocultan, todos no quieren hacer la gran obra, porque es muy difícil, nadie quiere sacrificarse por los demás, nadie quiere pasar por su oscuridad, nadie quiere enfrentar sus propios demonios, nadie quiere cambiar. Entonces, como yo no soy capaz de cambiar, pues digámosle a todos que tampoco tienen que cambiar y así yo me disfrazo de la oveja siendo el lobo, pues. Y así es que nos roban la energía, así es que nos están comiendo, así es que somos solamente alimento de mundos superiores, ¿sí? Alimento de otras fuerzas, hacia arriba y hacia abajo. Pues. Entonces hoy en día todo se ha puesto y además han cambiado las historias para hacernos creer que ese camino, por ejemplo, el camino crístico, cuando uno habla del Cristo piensa solamente en una cruz, piensa solamente en poderes mágicos, piensa en resucitar y volar por el cielo. Bueno, todo esto han sido las historias que han sido modificadas para que nosotros digamos, no, pues si tocan hacer de una madre virgen, ya yo no me puedo cristificar. Si toca resucitar de entre los muertos, no, yo ni siquiera me quiero morir. Y si tengo que caminar sobre las aguas, no, pues ¿quién va a hacer eso? No se puede. Entonces, cuando pues, a la final, por eso este camino, y eso Gurdjieff lo dejó muy claro, este camino es para pocos, y está bien que sea así para pocos, porque al planeta no le sirve que evolucionemos todo al tiempo. Y entonces eso nos hace entrar en un tema muy hermoso que es entender el drama cósmico. El drama cósmico. Si todas las culturas le pueden cambiar el nombre a las cosas, pero todas cuentan el mismo
el mismo drama cósmico, ¿sí? Horus, Osiris e Isis nos cuentan, es egipcio. Eh, eh, Jesús, José, María es aquí pues cristiano. ¿Qué otras triadas hay? Shiva, Kali y Brahma es otro triángulo, pues. Pero todos nos hablan del mismo proceso, y eso quiere decir que todos estamos inmersos en el mismo drama, y ese drama debemos pasarlo cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender este conocimiento y a leer, por ejemplo, la Biblia es un libro que cuando se sabe leer tiene demasiadas perlas, demasiada buena información, pues, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nacer de una virgen. Nacer de una virgen se refiere al segundo nacimiento, ¿sí? Que debe tener el hombre. ¿Y dónde nace el hombre por segunda vez? En su subconsciencia, ¿sí? Que es esa clave 20. Aquí está el segundo nacimiento. Esto está en las parábolas de Jesús cuando le habló a Nicodemo. Le dijo, claro, para cristificarse hay que nacer de nuevo, de nacer de una virgen. Pues. Entonces la gente solamente piensa que la virgen es pues la mamá y que la mamá tiene que ser virgen y entonces ya se inventan todas estas teorías de que María y que no, y que el Espíritu Santo y bla, 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 bla. Pero no es otra cosa que el Espíritu Santo vino y cuando nosotros fusionamos y equilibramos y ponemos en armonía nuestra autoconciencia con nuestra subconsciencia, van a ser nuestro ser espiritual. Y ese ser espiritual va a cristalizarse y a cristificarse subiendo del Tiferet, ¿cierto? Entonces, pero la gente se pierde y se desanima. Bueno, eso es parte de este camino. Tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a discernir, tenemos que empezar a preguntarnos, pero ¿cómo así que nacer de una virgen? ¿Cómo así que caminar sobre las aguas? Pues bueno, las aguas hacen referencia a la energía sexual. Caminar sobre sus aguas es dominar su energía sexual. Eso es caminar sobre las aguas. Resucitar a los muertos. Pues es que todo el mundo está muerto afuera. Miren todas estas máquinas caminando afuera. Cuando tú vas y le das el conocimiento a las máquinas, las resucitas y las puedes volver a traer aquí, pues. Entonces todo es una representación, todo es una metáfora del camino completo, del drama cósmico. Esto hace parte del drama cósmico, ¿sí? Y es un camino, el apocalipsis es algo que va y que tiene que suceder dentro de nosotros. Tenemos que enjuiciar, ¿sí? Enjuiciar el juicio a todos nuestros egos. ¿Y cuál está por encima de la clave 20? La clave 13, muerte psicológica. ¿Y quién nos ayuda a hacer la muerte? La Madre Divina. ¿Este esqueleto de quién es? De la Madre Divina. Bueno. Entonces, todo tiene que ver y todo lo tenemos que hacer, son trabajos que tenemos que hacer. No nos podemos detener en que yo soy Sagitario, que yo soy Fuego, que yo soy X, Y, Z. Tenemos que volver a ser hombres perfectos. Obviamente para esa perfección tenemos que saber desde dónde empezamos, darle un orden a mi estructura, saber empezar a estudiarme quién soy yo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Son preguntas que muchos se hacen, pero nadie se responde. Pero el conocimiento mismo no lo responde. Aquí está el conocimiento, aquí está quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, por qué estás aquí, ¿sí? ¿Por qué caímos a Malkut? ¿Por qué Adán y Eva, que estaban en el Yesod, que era el Edén, cayeron a Malhut? Porque fueron desterrados. Bueno, todo eso tiene una respuesta, pero eso será para otra clase, pues, que algún día la daremos, pues, cuando me quede tiempo. El origen del ego, esa lucha contra el oscuro es una lucha, lo único con lo que tenemos que luchar es contra nuestros egos, pero luchar con el mal del mundo es un imposible. No es necesario tampoco, porque querer eliminar la columna negra, ¿y quién es la columna negra? La madre, pues. La madre es la columna negra. Y ahí, pues,
podemos decir que está la maldad, sí, bueno, está la oscuridad, bueno, sí, está la pasividad también, está la parte densa también, pero es que es ahí donde está todo el conocimiento y lo que vinimos a aprender en este universo y lo que vinimos a hacer en este drama cósmico, del cual todos hacemos parte y del cual, si se quieren cristificar, pasar por su Tiferet, tienen que estudiar muy bien la historia de Jesús, de Cristo, porque la historia de Él no es una historia de cómo nos va a salvar a nosotros, es una historia de cómo debemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener nuestros discípulos, tenemos que dejar un mensaje y una enseñanza, tenemos que hacer obras, tenemos que sacrificarnos por la humanidad, tenemos que primero, obviamente, despertar, morir, nacer. Lo tenemos que hacer y nadie se salva, pues, obviamente, no nos van a crucificar hoy en día. Hoy en día nos van a crucificar, pero de otra forma, pero nos van a crucificar, sí, eso sí va a pasar. Vamos a sufrir, sí, vamos a sufrir, pero ese sufrimiento, cuando ya uno está en el Tiferet, sabe que es necesario y sabe que tiene que pasar por ahí, si no, no puede subir a ser un adepto, pues. Entonces, por eso el trabajo diario es de los esfuerzos conscientes, bueno, sacrificios, esfuerzo, supraesfuerzo, y poco a poco vamos a ir entendiendo el camino y poco a poco el camino mismo se va abriendo ante ustedes. Uno no sabe, simplemente el día menos pensata, y después de que se abra ese camino, sígalo. Es un camino estrecho, pequeñito nomás, para una sola persona a la vez. No pueden pasar de a uno detrás de otro, en fila india nomás. Entonces, por eso este camino no es para miles, no es para millones. No, es para a los que les llega y les resuena y lo estudian y ¿sí? De 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que lo siguen, solo uno es mío. Entonces las probabilidades que tenemos de ascender son muy bajas, pero tampoco desfallezcamos por esto, ¿ves? Si nosotros nos decidimos a hacer la gran obra y estamos ya todo nuestro centro de gravedad está hacia la gran obra, nada ni nadie nos va a poder detener, todos los poderes se van a empezar a desarrollar, todo se va a abrir, te van a dar las herramientas, te van a dar todo, solo es un dejar fluir, dejar hacer la magia, pues lo que llamamos magia. Pero esa magia no es, pues, no es magia, no es otra cosa que son la misma aplicación de las leyes cósmicas. Karma y dharma, pues si empiezo a hacer las cosas bien, pues ¿cómo me va a ir bien? ¿Ya? Pero si necesito aprender algo, pues me va a ir mal para que yo pueda aprender. Bueno, no importa. Es como cuando se sopla un rapé fuerte, pues. Una anécdota de esta madrugada, acampando al lado del río, fue como estaba oscuro, me iba a soplar rapé y como no veía para poder sacar el rapé, pues dije, bueno, lo que sea, lo que haya que echar y taqué eso. Cuando me soplé, no, Dios mío, nunca me había echado tanto rapé en mi vida y fue duro, pero desbloqueó por dentro algo que tenía que desbloquear. Dolió lo que tenía que doler, me chumó durísimo, pues bueno. Pero era necesario, porque si yo hubiera estado aquí con luz viendo, nunca me hubiera echado toda esa cantidad. Pues. Entonces es dejarse guiar, dejarse mover y seguir y hacer las cosas y empezar a hacer silencio y escuchar. Y todo va llegando, todo el instructor interno está ahí en todo momento, te está diciendo, ahí está el reto, a ver, en eso que te da miedo, en eso que no puedes afrontar, en eso, ahí es donde tienes que trabajar, trabaja en eso y ahí está el camino. Entonces todo es parte del mismo drama, todo es parte de lo mismo. Pero pues ya para empezar a representarlo realmente, pues tenemos que entregarnos a la obra de cuerpo, mente y alma, pues, y corazón y gónadas, porque los retos son bastante grandes. Pues. Entonces, todo esto, pues, nos habla de eso. Nos habla de cómo mediante la cábala los antiguos pusieron todo el camino que hay que hacer, todos los senderos que hay que recorrer
todos los procesos que van a hacer, que aunque el drama cósmico es el mismo, cada uno va a hacer su propio trabajo, cada uno va a tener su propia historia. Aquí no se vale repetir, aquí no se vale imitar, ¿sí? Cada uno tiene que hallar su propia vía, su propio sendero. Por eso los senderos son subjetivos y las esferas son objetivas, ¿sí? Entonces, hoy en día ya el conocimiento está saliendo, pero aún así no hay sedientos del conocimiento. Todos están ebrios en la ignorancia y no hay sedientos del conocimiento. Entonces, aprovechemos estos espacios, son para eso, porque ustedes sí están sedientos de este conocimiento y por eso están aquí, ¿sí? Entonces, bueno, eh, dijo Jesús, pues, cuando se logran unir las ambas conciencias, que son la autoconciencia y la subconsciencia, ¿sí? Cuando llegamos a unir Shokma y Binah, entonces se cumple, se logra la supraconciencia, ¿sí? Y esto es lo mismo que Jesús dijo, cuando de los dos hagáis uno y cuando hagáis lo de adentro como lo de afuera y como lo de arriba como lo de abajo y lo masculino como lo femenino, ¿sí? Cuando todo eso sea uno, entonces entrarás en el reino de Dios, ¿sí? ¿Y eso en dónde está? Hay dos claves que son andróginas. ¿Cuáles son esas claves? Que yo ya las nombré por aquí. 0, 12, 21. ¿Cero y qué? 12, 21. 0, 12 y 21. Ah, esa sí no me la sabía. ¿12 es andrógino? ¿Este es andrógino? Sí. También lo descubrí en la lección en la que estoy. Oh, Es el mismo bloque. qué detallazo. Por eso el 1 y el 2. Por eso el 1 y el 2. Ve. Entonces ahora tenemos 3 claves andróginas. El 0, porque pareciera que es un hombre, pero las piernas son de mujer. Entonces es la unión de la autoconciencia con la subconsciencia. Aquí, cuerpo de mujer, pero las piernas son de hombre. Entonces lo mismo. Y aquí, pues por lo que dicen lo mismo. Entonces aquí está la autoconciencia y aquí está la subconsciencia. Muy bien. ¿Y por qué Mem representa las aguas? Aguas Binah. Entonces es la madre también ahí. Ahí está. Ah, vea pues. Muy interesante, muy interesante. Todo empieza a tomar forma. Entonces, para llegar a esa supraconciencia, debemos juntar todo eso. Entonces, por eso el Tiferet aquí se une y por eso también en la alquimia te dicen sol et coagula, disuelve y coagula. Disuelve, separa las dos y coagula. Y disuelve y coagula. Y esa es la fórmula para llegar de pasar del plomo al oro, ¿cierto? Al oro alquímico. Entonces ahí vemos cómo todo es una asociación, pero es una asociación que debemos ir buscando nosotros poco a poco se van llegando todas estas comprensiones y bueno, poco a poco se pierde el miedo porque ya empezamos a ver que no hay a quien tenerle miedo, pues, porque la que está disfrazada de esqueleto es la madre y el que está disfrazado de diablo es el ángel. Cuando comprendemos eso, comprensión, no conocerlo. Recuerden que Gurdjieff nos habla, primero se conoce, pero eso tenemos que estudiarlo, meditarlo, meditarlo mucho. ¿Para qué? Para poder entenderlo y luego para que ese conocimiento haga parte de nuestra carne, de nuestra sangre, y ahí ya llega la comprensión. Entonces, ¿cómo entender que ese diablo, ¿sí? Todos esos egos, son el ángel? Pues bueno, por aquí nos prueban, ¿sí? ¿Y cómo entender que el esqueleto de la muerte es la madre? Pues entonces, cuando llegan esas comprensiones, todo va siendo más liviano, por eso se pierde el miedo, porque recuperamos el fuego, ¿sí? El miedo se pierde cuando recuperamos el fuego que nos quitó el diablo, pues.
Entonces, cuando ya el diablo no lo quita, entonces el ángel lo riega sobre nosotros, nos lo da, nos lo entrega. Pues. Pero entonces aquí ya viene la enseñanza de Carlos Castaneda y Don Juan. El primer enemigo es el miedo, pero el segundo es la claridad. Entonces aquí es complejo porque yo he visto varias personas que van en un camino muy elevado, pero ahora todo es claro para ellos, todo es clarísimo, no, ya se sienten realizados, ya se sienten en el nivel ultra instinto y ya piensan que todo viene. Pero cuidado, porque ese es el segundo enemigo, la claridad. Si logramos vencer la claridad y seguimos estudiando como si fuéramos ignorantes siempre, como si siempre, por eso cuando dice Sócrates, yo solo sé que nada sé, ¿sí? Eso es Sócrates o Platón, ya se me olvidó quién lo dijo, pero yo solo sé que nada sé, es Platón, me parece. Cuando él está hablando de nada, se está hablando del absoluto. Yo solo sé que nada sé, o sea que el man ya llegó al absoluto, eso sí es una afirmación poderosa. Pero aquí la gente dice, yo solo sé que nada sé cuando no sabe nada realmente. Bueno, eso es muy triste, hoy en día la gente no sabe nada. Pero bueno, por eso aquí estamos sabiendo, aquí estamos enterándonos del drama cósmico, aquí estamos enterándonos de todo lo que debemos saber, el conocimiento poco a poco, obviamente el hierofante, va llegando la voz interna, no necesitamos un maestro físico, no necesitamos seguir a nadie, no necesitamos falsas escuelas, falsos gurús, falsas religiones, no necesitamos eso. Si hemos hallado a nuestro instructor interno, solo déjese guiar, déjese guiar. Obviamente ese instructor interno a veces te lleva con maestros físicos, pero es el mismo instructor interno que te dice, busca a tal persona, vaya con tal, uno escucha a tal persona, yo necesito hablar con esta persona porque ella tiene la claridad de algo que yo necesito. Entonces ya es empezar a colaborarnos entre todos. Pues. Entonces, bueno, así mismo, entonces todas las claves pues nos dicen que tienen no solamente su nombre cabalístico, sino que tiene una representación con la astrología, una representación astrológica. A ver qué pasa en la bola. Entonces, a ver, si fueron juiciosos, ¿cuál es la relación astrológica de Keter? A ver, ¿quién hizo la tarea completa? A ver. ¿Cuál es la relación astrológica de Keter? Es el espacio. El espacio, ok. El espacio. Bueno, pero astrológicamente tiene una relación. O sea, un planeta. De planeta sería Urano. Bueno, ahí les queda de tarea. Porque a mí me apareció que Neptuno y Urano es Shokma, ¿sí? Y Saturno es Binah. Júpiter es Chesed y Marte es Geburah y Tiferet es El sol. el Sol y Netzah Venus. y Jot Mercurio. y Yesod. La luna. Perfecto, y Malkut la Tierra, exactamente. Entonces aquí vemos esa relación astrológica. Entonces eso nos va a servir para poder, cuando uno hable en la mitología, cuando uno lea esas historias sorprendentes de la mitología, como alguien lo nombró, cuando uno lea las historias de Aquiles. Aquiles, ¿en dónde estaría aquí? ¿Quién sería Aquiles aquí? Urano. Me viene Geburah, ajá. Aquiles, Geburah. Para mí, personalmente, es más un Tiferet, porque es un guerrero, pero él al final se tuvo que sacrificar para salvar allá a la muchachita y entonces nos habla del sacrificio, pues. Sí, pero bueno, sí, pero el dios de Marte, de la guerra, es Ares, ¿cierto?
Entonces, bueno, en alguna parte leí que Tiferet tenía que ver con todos los guerreros que nos cuenta la mitología, los guerreros no de la guerra, sino los, ¿cómo se dice? Eh, ah, bueno, el duro de las batallas, ya, el que siempre sale vencedor, pues. Entonces, bueno, entonces cuando leamos todas esas historias no nos están contando otra cosa de cómo se asciende en este árbol de la vida, cómo vamos a salir de Gea, de la Tierra, ¿cierto? Para llegar hasta Neptuno, pasando por todos los Sefirot. Entonces, bueno, Júpiter lo tenemos aquí. Por ejemplo, este me causó hasta curiosidad, porque Júpiter es Zeus, pero para mí Zeus era más bien un Keter, pero no, resulta que Zeus es un Júpiter. Hades vendría siendo un, no sé, Shokma, tal vez. Como Yesod también me parece que tendría semejanzas al inframundo. O Yesod. Sí, sí, conecta con el inframundo. Y eso es bueno. O las clipot. Eso es algo que no hemos tenido en cuenta o que se nos ha pasado, pero siempre tengamos en cuenta las clipots. Después nos va a servir, después van a ver por qué las clipot es algo que no se puede olvidar, porque a veces uno, pues, nos dicen que es algo bajo allá, el desorden y todo eso, pero es que si no entendemos que esas clipots son, ahí es donde están nuestros egos, no los vamos a poder corregir. Entonces, el primer trabajo es, por eso es en Saturno, pues. Y bueno, es a la muerte, a la muerte, a la muerte del ego, pues. Entonces, bueno, ahí poco a poco vamos armando el zodiaco y ahí poco a poco vamos a empezar a relacionar todo con todo, ¿cierto? Y a ver, no, es que ustedes ya se la saben todas, a ver. No, ya ustedes se la saben. Y bueno, pregunta, respuesta, yo creo que eso es lo que nos viene a decir este capítulo. Y esto tiene que ver con todo y tenemos que saber leer y cuando tenemos un conocimiento, todo puede ser estructurado bajo ese conocimiento, que también se estructura bajo el tarot, que también se estructura bajo Cuarto Camino, que también se estructura bajo las enseñanzas de Don Juan, que también se estructura bajo la alquimia, que también se estructura bajo la hermética. Todo está hablando de lo mismo, solo que son diferentes caminos, pero todo se enlaza y todo tiene que ver con todo. Pues. Entonces, bueno, eso es este tema. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia o aporte adicional?